anatomía de la vía aérea inferior, ¿ya? Como teoría. Solamente vamos a ver ese tema nada más. eh, y vamos a estar debiendo un tema, ¿no? Que ya lo vamos a hacer juntos con la clase del día lunes, ¿ya? No olvidar que la parte de respiratorio, vía aérea superior, lo tienen que coordinar con el doctor Peralta. ¿Ya? En ese caso me avisan cómo va el tema, ¿no? Cuándo lo van a tener y todo lo demás. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? La práctica va a ser a las 9:30, por si acaso, como ya organizaron, como ya quedaron con la doctora David. ¿Alguna otra novedad? ¿Una duda para empezar ya? Ya, miren, no se preocupen por el tema del desayuno ahora. Ya, no se preocupen, no desayunen a la volada. Les voy a dar un break para el desayuno. Vamos a tomarnos un break para el desayuno, ¿ok? ¿Ya? Y en vista que vamos a tener una clase nomás, la de anatomía, vamos a tener tiempo para ello. ¿Ya? Así es que entonces vamos a empezar. Me avisa, como vuelvo a repetir, si se entrecorta, a través del audio me dicen que está entrecortado para parar. Ok, voy a grabar también. Grabar el... Recording in progress. Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Ya? Ya ustedes saben que por motivos del paro se está llevando a cabo esta clase virtual, ¿no? Indicado por la escuela. Muy bien, vamos a ver la clase de hoy que es anatomía de las vías respiratorias inferiores. ¿Ya? Como ustedes verán, el aparato respiratorio tiene una división, ¿no? Que es la vía aérea superior y la vía aérea inferior. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver que, como ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Una imagen del sistema respiratorio desde la laringe, ¿no? Una visión, digamos, panorámica, ¿no? Desde la laringe, la tráquea, ¿no? Los bronquios y cómo estos a su vez van a ir dividiéndose, ¿no? Hacia la periferia de los pulmones, ¿no? Y disminuyendo su calibre, ¿no es cierto? Eh, Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver inclusive que este sistema respiratorio la podemos clasificar ya sea según su función o ya sea según su estructura, ¿no? Como vemos, de acuerdo a su función, se va a clasificar en zona de conducción y zona respiratoria, ¿ya? Eh, hay que mencionar también, hay que mencionar también de que eh, la zona de conducción y zona respiratoria no es estrictamente como tal, ¿no? Porque va a haber una zona que podríamos decir intermedia, mu- muchos autores lo denominan zona de transición, ¿no? Que cumple ambas funciones a la vez, una función conductora y una función respiratoria. Pero según la literatura que nosotros vamos a manejar, solamente lo vamos a dividir en dos, zona de conducción y zona respiratoria. ¿Ya? La zona de conducción va a abarcar pues desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales y la zona respiratoria a partir de los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos, ¿no es cierto? Ok, ahora, según su estructura, lo dividimos en eh, sistema respiratorio superior y sistema respiratorio inferior. ¿Cuál es el límite entre ambos, no? Hay una versión que dice que es el cartílago cricoides, el límite entre lo superior y lo inferior. Y otra versión que habla que es el borde superior del primer anillo traqueal. ¿Ya? Si consideramos que fuese el cartílago cricoides el límite, entonces podríamos decir pues que la laringe pertenecería a la vía aérea superior, ¿no es cierto? Y si consideramos que es el borde superior del primer anillo traqueal, con más razón todavía,
veremos que el aparato respiratorio de la vía aérea inferior empezaría desde la tráquea, ¿no? Como ustedes están viendo ahí. ¿Ok? Estoy tratando de pasar la diapositiva. No sé por qué no me sale. Ahora sí. Ya, entonces, ya, vamos a ver la vía aérea inferior, ¿no? Vamos a ver que está constituido por la laringe, como vuelvo a repetir, la laringe, solo la parte del cartílago cricoides, ¿no es cierto? Como ustedes habrán visto en la práctica, a la laringe lo hemos considerado como vía aérea superior, ¿no? En realidad vendría a ser parte de la vía aérea superior, ¿no? Pero acá vamos a estudiarlo en esta clase de vía aérea inferior a la laringe, la tráquea, bronquios, ¿no? Todas sus divisiones de los bronquios y netamente los pulmones, ¿no? El tejido, el parénquima pulmonar, ¿ya? ¿Cuál es la función del vía aérea inferior? ¿No? Entonces, básicamente, es conducir el aire, ¿no? Conducir el aire, ¿pero para qué? Para trasladarlo a la zona respiratoria. Ustedes saben que en la zona respiratoria es donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la función de la vía aérea inferior, conducir el aire hacia la zona respiratoria para el intercambio gaseoso, ¿no? Para proporcionar materia prima para el intercambio gaseoso. Muy bien. Aquí tenemos nuevamente la tráquea, ¿no? Tenemos primero el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la tráquea, vemos ahí los anillos traqueales, ¿no? Eh, vemos la carina, ¿no? Que es el punto donde se va a bifurcar precisamente hacia la derecha y hacia la izquierda, la vía respiratoria. Y hay que notar que entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo hay una diferencia, ¿no? Como ustedes mismos lo están viendo, el bronquio principal derecho es más corto, más vertical y más grueso, dicho sea de paso, ¿no? Que el bronquio principal izquierdo, que es más largo, más horizontal, ¿no? Y más delgado. ¿No? Entonces, eso tiene una connotación clínica, ¿no? Conocer esta anatomía, porque ustedes verán que cuando una persona sufre eh, digamos, una patología conocida como neumonía aspirativa, ¿no? Cuando una persona se aspira un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, suele irse por cuestiones anatómicas, suele irse más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, ¿no? Cuando atraviesa la carina, claro. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo justo el bronquio principal derecho, estamos viendo acá eh, este, o bronquio primario, también se le denomina, ¿no? Luego este bronquio principal derecho divide pues al lóbulo derecho en tres, al pulmón derecho, perdón, en tres lóbulos, ¿no? Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y el izquierdo lo divide solamente en dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿ok? Bueno, y acá estamos viendo también cómo estos bronquios a su vez van a dar eh, origen a los bronquios lobares, que como vuelvo a repetir, divide al lóbulo superior derecho, perdón, el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿no? En el izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior, y estos bronquios lobares van a dar a su vez lugar a los bronquiolos segmentarios, ¿no? Vamos a tener en el lado derecho 10 bronquios segmentarios, perdón, 10 bronquios segmentarios, y en el izquierdo 10 bronquios segmentarios también, ¿no? 10 bronquios segmentarios. ¿Ya? Con algunas diferencias, ¿no? Con algunas diferencias que lo vamos a hacer ver próximamente, ¿no? En esta clase. Muy bien. El día de ayer seguramente vieron laringe, ¿no? Laringe, no sé cómo les habrá ido en su pretest. Espero que bien, ¿no? Pero vamos a estudiar primero la laringe. ¿Se me copia bien, chicos?
doctor. Sí, Mm, doctor. La que habló fue Saraí. Bueno, quien haya sido y si me copia bien, perfecto. Ya, muy bien. Entonces acá vemos una estructura de la laringe, ¿no? Ustedes están viendo que es un músculo, es un órgano músculo cartilaginoso, principalmente, ¿no? Es hueco, más o menos tiene una longitud de 4,5 centímetros y es como una válvula, podríamos decir, que justamente va a coronar la vía aérea inferior, ¿no? ¿No? Entonces, corona podríamos decir la tráquea, ¿no es cierto? O vendría a ser la cabeza de la tráquea, ¿no? Eh, entonces, tiene un armazón cartilaginoso que lo vamos a describir acá y está constituido por tres cartílagos impares grandes, ¿no? Que es el cartílago tiroides, la epiglotis, ¿no? La epiglotis y el cartílago cricoides. Estos tres cartílagos grandes son impares. ¿Ya? Pero también está constituido por otros tres cartílagos pequeños que son pares, ¿no? Y que no lo podemos ubicar acá, lo vamos a ver seguramente en otra imagen, y que lo vamos a ver cuando veamos la cara posterior, ¿ya? Ahora, también vamos a encontrar membrana fibroelástica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la membrana tiroioidea, esto es el hueso ioides, ¿no? ¿No? Estos son los cuernitos del hueso ioides, ¿no? Entonces, hay una membrana que va a unir precisamente el cartílago tiroides con el hueso ioides, ¿ya? Que es la membrana tiroioidea. Y más abajo también vamos a ver el cartílago cricoides y vamos a ver una membranita que es la membrana cricotiroidea, ¿no es cierto? Es lo que está señalando el puntero, si lo logran ver. Esta membranita tiene importancia también clínica, ¿no? Porque cuando una persona tiene una obstrucción de la vía aérea y que tenga un riesgo inminente de muerte por asfixia, ¿no? Lo que hacemos es de manera como emergencia, hacer una cricoidotomía, ¿no? Es decir, crico es cricoides y tomía es cortar, ¿no es cierto? O sea, hacer un corte a nivel de esa membrana cricotiroidea, ¿no? Para generar una abertura y pueda ingresar el aire por ahí, ¿no es cierto? Claro que si hacemos eso, ese aire que ingresa no va a sufrir el proceso de calentamiento, ¿no? De humidificación, quizás, o el primer paso de ese proceso que sufre el aire, ¿no es cierto? Al ingresar a los alveolos, en donde tenga que ver las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, aparte también en la laringe vamos a ver numerosos músculos intrínsecos que justamente van a tener una función en el proceso de la voz, ¿no? De la emisión del sonido de la voz, ¿no? Y también van a tener una función en la parte respiratoria, al mantener abierta o cerrada la glotis, según sea el caso, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Espero que se haya entendido hasta aquí. Luego vamos a hablar ahora sobre los cartílagos impares grandes, ¿no? Ya al detalle, hemos hablado un poco panorámicamente, pero ahora lo vamos a hablar un poco más al detalle, ¿no? Empezamos por el cartílago cricoides, miren. Esto que señala el puntero es el cartílago cricoides, ¿no? Tiene más o menos la forma de un anillo, ¿no? Un anillo y en su estructura vamos a ver diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la cara articular para el asta inferior del cartílago tiroides, ¿no? Justamente esta asta inferior del cartílago tiroides se va a articular con el cricoides, ¿no es cierto? Con el cricoides, ¿ya? Pero también el cricoides se articula con el cartílago aritenoides, ¿no? Que son par. Y tenemos una cara articular precisamente para el cartílago aritenoides, ¿no? Que son uno acá y otro acá. ¿Ok? Entonces, este cricoides se une al cartílago tiroides y se une también al cartílago aritenoides, ¿no es cierto? Bueno, y estas son las diferentes otras partes de la estructura. Este es el arco, ¿no? Esta es la lámina y así.
¿no? Y ojo que el cartílago cricoides asienta sobre la tráquea, ¿no? Sobre la tráquea. ¿Ya? Entonces, en cuanto al tiroides, al cartílago tiroides, vamos a ver que es el más grande, ¿no? También tiene estructuras, no solamente para la unión con el cricoides, sino también de unión con otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ligamento tiroideo lateral, ¿no? Entonces, a través de este ligamento tiroideo lateral es donde se van a unir con el hueso yoides, ¿no es cierto? El hueso yoides. Tenemos acá la lámina derecha, la lámina izquierda. Esto de aquí es, digamos, el punto medio entre ambas láminas. Se le conoce como escotadura tiroidea superior. Y hacia abajo, tenemos la escotadura tiroidea inferior, ¿no es cierto? Esta es la prominencia laríngea, ¿no? Esta es una saliente que nosotros mismos, los varones, podemos tocarnos, ¿no? ¿No? Eso es lo que conocemos como la nuez de Adán, ¿no? Es por esto, básicamente, ¿ya? Acá tenemos un tubérculo tiroideo inferior, ¿no? Y así, ¿ok? Ahora, la epiglotis es otro de los cartílagos pares grandes, ¿no? Pero tiene una peculiar estructura o forma, ¿no? Que es en forma de una hoja, ¿no? Con forma de una hoja. Acá estamos viendo una versión de este epiglotis, ¿no? Que tiene estructura de una hoja. Y miren cómo esta epiglotis se angula a través de un ligamento, ¿no? Que es el ligamento tiroepiglótico, ¿no? Que se une justamente al cartílago tiroides, ¿no? O sea, tiene una articulación con el cartílago tiroides. No es un órgano que está flotando, no es un cartílago que está flotando, tiene un ligamento, ¿no? La parte más angulada de su estructura que lo une al cartílago tiroides, ¿ok? ¿Ya? Y si vemos, este es el lado A, podríamos decir, esta es la cara opuesta. Y si vemos ahí, vamos a ver ahí que hay un tubérculo epiclótico, ¿no? Básicamente, este, ya, me permiten, chicos, un favorcito. Gracias, chicos. Gracias, amor. Ujú. Ok. eh, mm, bueno, entonces continuando con la epiglotis, ¿no? Entonces, es la superficie posterior del epiglotis, ¿ya? Chicos, ¿tienen hambre? Sí, Ya vamos a tomarnos unos 15 minutitos, ¿ya? 15 minutos o 20 minutos, ¿ya? 20 minutos para el desayuno, ¿ya? Y entonces aprovechen el desayunar. Gracias. Ok, ok. Sí, Doc.
Ya 60 segundos para empezar, por si por ahí, ¿no? Manden mensajitos. Franci dice, en 60 segundos ya voy a acabar mi desayuno, pero ya se les lleva más tiempo, ¿no? Ya. Ok, chicos, entonces habíamos hablado ya de la epiglotis. Ahora vamos a hablar de los cartílagos pares pequeños, ¿ya? Habíamos visto los tres cartílagos impares grandes, ahora vamos a ver los cartílagos pares pequeños. Vamos a empezar por el cartílago aritenoides. Cartílago aritenoides, ¿ya? Miren, habíamos dicho que el cartílago aritenoides asentaba o se sentaba sobre una superficie que pertenecía al cricoides, ¿no? Entonces, miren justamente esta base de los aritenoides, que es una base cóncava, precisamente para la articulación con el cricoides, miren, ¿ve? Donde señala el puntero. En esta vista no se puede ver muy bien esa, esa base cóncava, pero en esta vista sí, ¿no es cierto? Como vemos, tiene una forma de pirámide, ¿no? Tiene acá en la parte superior una cara articular del cartílago corniculado. ¿Ya? O sea, el cartílago corniculado, como lo estamos viendo en esta otra, en el lado derecho, son como unos cuernitos, ¿no? Por eso lleva el nombre de corniculado, ¿no? Como unos cuernitos que asientan sobre esta superficie, sobre esta cara articular que está en la parte superior del cricoide, perdón, del aritenoides, ¿no? Que sirve como asiento al corniculado, ¿ya? Que son chiquititas y pares. Acá está la superficie medial, la superficie anterolateral. Esto es una rugosidad, ¿no? Sobre la superficie anterolateral. Esto es una depresión para la unión del ligamento vestibular, ¿no? Hay un ligamento vestibular, ¿no? Cuando veamos cuerdas vocales verdaderas, falsas, ¿no? ¿No? Que va a tener en este caso el aritenoides. Esta es la apófisis vocal, ¿no? Como estamos viendo, como una puntita. ¿Ya? Y acá estamos viendo precisamente los otros dos cartílagos pequeños, ¿no? Esta es una vista lateral, ¿se acuerdan? Que esto es la epiglotis y esta es la zona angulada, este es un ligamento tiroepiglótico, ¿no? Que le permite unirse en este caso al tiroides, ¿no? Aquí estamos viendo el cricoides, ¿no? Y sobre el cricoides cómo asienta respectivamente cada aritenoide, ¿no es cierto? Y por encima del aritenoides asienta pues los corniculados. Y miren los cartílagos cuneiformes que son, digamos, ¿no? Que están más arriba, que no presentan articulación aparentemente con los corniculados, ¿no? Ni con el cricoides. Ya, continuamos. Ahora las membranas fibroelásticas, ¿no? Las membranas fibroelásticas ya les mencioné, pero ahora vamos a hablar sobre los ligamentos cricotiroideos y ligamento cuadrangular, ¿ya? En realidad, el ligamento cricotiroideo, ¿no? Une el borde superior del cartílago cricoides, ¿no? Con el aritenoides, ¿ya? Su borde libre superior se engrosa para formar el ligamento vocal. El ligamento vocal lo vamos a ver más adelante. Y el ligamento cuadrangular une el borde de la epiglotis con el corniculado. O sea, el corniculado, por ejemplo, si bien es cierto, se une con el cartílago aritenoides, también este, en su borde se une con el borde de la epiglotis, ¿no? Entonces,
Y ahora, en este cartílago, en este ligamento cuadrangular va a tener un borde inferior que queda libre y se engrosa para formar el ligamento vestibular. Acá en esta figura lo que estamos viendo, por ejemplo, este es el cricoides, ¿no? Esta es la membrana, en este caso, tiroidea, ¿no? Miren, esto que vemos aquí, estos ligamentos delgados, podríamos decir, forma parte de lo que conocemos como ligamento vestibular, ¿no? En este caso está cortado, ¿no? Este es el ligamento vestibular. Este ligamento vestibular tiene mucho que ver con las cuerdas falsas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Tenemos también en este caso, esta es la membrana cuadrangular. Ojo que una cosa es hablar de membrana cuadrangular y otra cosa es hablar de ligamento, ¿no? Son dos cosas distintas, membrana con ligamento. ¿Ya? Miren acá para ver estas dos uniones que tiene el epiglotis. Uno, como ya lo habíamos dicho, en unión con el cartílago tiroides, pero también tiene una zona de unión que lo vincula al hueso yoides, ¿no? Al hueso yoides. Es importante señalar, ¿no? Esto se le conoce como ligamento ioepiglótico, ¿no? Este es el ligamento ioepiglótico y este es el ligamento tiroepiglótico, ¿no? Este epiglottis no solamente está de relleno, de pantalla, ¿no? Sino juega un papel importante en la protección de la vía aérea. Cuando una persona está en estos momentos ventilando, ¿no? Supuestamente este epiglotis deja al descubierto la vía aérea, ¿no? Para que el aire entre y salga sin problema. Pero a la hora de deglutir, cuando comemos, este epiglotis se cierra la vía aérea. Entonces, y al cerrar la vía aérea, no permite que pase pues, los alimentos a la vía respiratoria. Si tuviéramos una disfunción de este epiglotis, estaríamos aspirándonos y estaríamos con tos y sufriendo procesos de aspiración y probables neumonías aspirativas, ¿no? A repetición. Entonces, esta es la función precisamente del EPIC. ¿Ya? Acá podemos ver una vista mejor en esta figura, ¿no? Vemos la cavidad central de la laringe que tiene forma tubular, como les habíamos mencionado, ¿no? Y está tapizado por mucosa. La mucosa que tapiza básicamente es una mucosa respiratoria, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Es un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no es cierto? Acá tenemos la epiglotis, ¿no? Eh, Tenemos en esta parte la tuberosidad corniculada, la tuberosidad cuneiforme, ¿no? Entonces, como les habíamos dicho, el corniculado se une con la epiglotis y también el cuneiforme, ¿no? Con la epiglotis, ¿ya? Este, mm, Acá lo que estamos viendo prácticamente es la depresión interaritenoidea, ¿no? Esto es un aritenoide y esto es otro aritenoide, ¿no? Esta es la depresión interaritenoidea, ¿no? Esto que está acá es el pliegue ariepiglótico, ¿no? Acá también lo tenemos, ¿no? El pliegue ariepiglótico, ¿no? Tenemos aquí el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo, aquí también lo podemos ver, ¿no? El vestíbulo. Y así, ¿no? Estas estructuras que ya lo pueden ustedes ver con tranquilidad, ¿no es cierto? Miren, este es el pliegue vocal, ¿no? Este es el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera, y este es el pliegue vestibular, o conocido también como cuerda vocal falsa, ¿no? Entonces, cuerda vocal verdadera, perdón, pliegue vocal verdadera y pliegue vocal falsa, ¿no? Es decir, este es el pliegue vocal y este es el pliegue vestibular. Y esto que está acá, este espacio que hay entre ambos pliegues, tanto el pliegue vocal entre ambos pliegues vocales lo conocemos como hendidura glótica, ¿no? Hendidura glótica. Entonces, por aquí va a pasar el aire, ¿no? Para dirigirse a la tráquea, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entre los pliegues vestibulares, vamos a conocerlo como hendidura vestibular, ¿ya? Hendidura vestibular. Muy bien. Aquí continuando con la laringe, ¿no? Lo que les había mencionado, esto vendría a ser prácticamente una hendidura glótica, es el espacio que hay entre dos pliegues
vocales, ¿no es cierto? Este es un pliegue vocal, este es un pliegue vocal, y el espacio que hay es justamente la hendidura glótica, que en este caso está abierto, ¿no? Ahora tenemos otra hendidura, que es la hendidura del vestíbulo, ¿no? Que es este pliegue vestibular que está, ¿no? más lateralizado, y este otro pliegue vestibular que está más lateralizado, y el espacio que hay entre estos pliegues del vestíbulo se conoce como hendidura del vestíbulo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el pliegue ariepiglótico, ¿no? Esto es la tuberosidad cuneiforme, la tuberosidad cornicular, ¿no? Ahí lo estamos observando, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pues una hendidura glótica abierta, podríamos decir, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, justamente desde la epiglotis, ¿no? Aquí tenemos la cuerda vocal falsa, que es más conocido como pliegue vestibular. Esta es la cuerda vocal verdadera, ¿no? O pliegue vocal, ¿no? Y aquí lo encontramos abierto, la hendidura glótica abierta, ¿no? Entre ambas cuerdas vocales, ¿cierto? Aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Esta es una abertura laringea, este es el vestíbulo. Acá tenemos la hendidura glótica, ¿no? Y así. Entonces, ¿qué va a suceder con la laringe durante la respiración? Es una pregunta que nos hacemos. Por ejemplo, si es una respiración en reposo, vamos a ver aquí el pliegue vestibular, el pliegue vocal, y vemos aquí, en este caso, la hendidura glótica abierta, ¿no? Casi en forma de triángulo, podríamos decir, ¿no? Entonces, en una respiración en reposo vemos la hendidura glótica, la hendidura del vestíbulo, ¿no? La apertura laríngea que están abiertas, ¿no es cierto? Vemos los aritenoides que están en abducción, ¿no? Ustedes tienen que ya saber qué cosa es abducción y qué cosa es aducción, ¿no? Abducción y aducción. En este caso, los aritenoides están en abducción, o sea, abiertos, ¿no? Y la hendidura glótica tiene forma triangular, ¿no? Como lo estamos viendo acá. ¿Ok? Pero ¿qué sucede en una inspiración forzada? Mira, como lo estamos viendo acá abajo, ¿no? Vemos los aritenoides que rotan lateralmente, ¿no? A diferencia de esto. Y los pliegues vocales se abducen, ¿no? ¿No? Se abducen, pero la hendidura glótica se ensancha en forma romboidea, ¿no? Tiene una forma de rombo la hendidura glótica. ¿Ok? Bien, chicos, ahora vamos a pasar a lo que es tráquea. ¿Ya? Vamos a pasar a lo que es tráquea. En la práctica de hoy, que vamos a tocar vía respiratoria inferior, a mí me toca justamente ver lo que es la parte de tráquea. ¿Ya? Lo que es la parte de tráquea. ¿Se me escucha, chicos? Sí, Sí, doctor. Sí. Ya. sí, Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar a lo que es tráquea. ¿Ya? Miren, la tráquea es un tubo flexible, ¿no? Que se extiende de C6 a T4, o inclusive puede llegar a T5, donde se va a bifurcar, ¿no? Justamente a nivel de la canina, ¿no? Y está ubicado por delante del esófago. Eso quiere decir que el esófago es posterior a la tráquea, no es posterior a la tráquea, ¿ya? Y miren aquí cómo vemos la tráquea precisamente. Es una estructura tubular, algunos dicen que mide 12 centímetros, y tienen en su estructura unos anillos cartilaginosos incompletos, ¿no? Incompletos, ¿no? Que son más o menos de 16 anillos, algunos dicen más, incompletos, y en la parte posterior es prácticamente es músculo que colinda con el esófago, como estamos viendo acá. Más o menos discurre entre, como ustedes han visto, entre C6 y T4 a T5, ¿no es cierto? Entre C6 y T4 a T5. Miren los nervios que pasan por ahí. Tenemos acá el nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿no? Y tenemos acá en este caso el nervio vago izquierdo, ¿no? Recordar que el nervio laríngeo recurrente es rama pues del nervio vago, ¿no? ¿Ya? Este, está ya bien
Lógica, vamos a ver que la tráquea es un tubo que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud. Recuerden que eso va a depender del sexo, de la talla de la persona, ¿no? La raza. Es un promedio y tiene más o menos de diámetro 2,5 centímetros, ¿no? 2,5 centímetros, yo creo que tranquilamente puede entrar un dedo por ahí, ¿no? Cuando ustedes hagan anatomía o si lo han hecho, pueden introducir un dedo. Se localiza anterior al esófago, como les mencioné, ¿no? Este es el esófago, por ejemplo, y anterior a eso está la tráquea, ¿no? Y miren cómo está formado por varias capas, ¿no? Pero una de las capas principales es precisamente ese anillo cartilaginoso, ¿no? Cartilaginoso, en forma de herradura incompleta, ¿no? Que en la parte posterior que colinda con el esófago es básicamente músculo, como estamos viendo ahí, ¿no? Está formado por 16 a 20 anillos horizontales incompletos, ¿no? De cartílago hialino. Entonces, el cartílago, el tipo de cartílago que forma esta tráquea, inclusive los bronquios, es cartílago hialino. Y miren, acá lo podemos ver justamente con su novio, el esófago, ¿no? Supongo que la tráquea será la novia del esófago. Aquí están juntitos, pegaditos, ¿no? Boca a boca, como lo estamos viendo acá. Y miren, tanto la tráquea como los bronquios, el anillo que los envuelve es de naturaleza cartílago hialino y tiene una función muy importante. Cuando nosotros expiramos, o sea, cuando inspiramos no hay problema, el aire entra obedeciendo a la diferencia de gradiente de presión, ingresa, pero cuando sale, la presión de dentro es mayor que la de fuera, entonces sale. Pero normalmente, si no existieran estos anillos, prácticamente estas vías aéreas colapsarían en la expiración. Entonces, estos anillos le da estabilidad para evitar el colapso precisamente. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene estos anillos, tanto traqueales como de los bronquios, ¿no? Ya que hablamos de bronquios, tenemos acá, por ejemplo, los bronquios que surgen de la bifurcación de la tráquea, ¿no? En su porción denominada carina, que es más o menos T4 a T5, ¿no? Como estamos viendo acá. Y miren esto que está pintado de verde, son los famosos bronquios primarios, ¿no? Bueno, entonces tenemos un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Las características, como ya le mencioné, el derecho es más ancho, vertical y más corto. El izquierdo es más delgado, más diagonal o más horizontal y más largo también, ¿cierto? Esta es la diferencia, ¿no? Y luego cómo se va ramificándose en dirección a la periferia, disminuyendo su calibre. Tal es así que cuando ya el diámetro de esos calibres llega entre 1 a 1,5 milímetros, ya la denominación que se le denomina a esto ya es bronquiolo, ¿no? Bronquiolo. Y que van a tener ciertas peculiaridades histológicas con respecto a los bronquios, ¿no? A la tráquea, por ejemplo. ¿Ya? Aquí precisamente tenemos el bronquio principal derecho. Vamos primero con este bronquio principal derecho. Este bronquio principal derecho va a dar origen a los bronquios lobares, ¿no? Que son bronquios secundarios. Miren, tenemos acá el bronquio eh, o bronquio lobar superior derecho, ¿no? ¿No? Acá tenemos el bronquio lobar superior derecho. Aquí tenemos el bronquio lobar inferior derecho y acá tenemos el bronquio lobar medio, ¿no? Estos que están señalados aquí con cuadraditos son los tres bronquios lobares, ¿no es cierto? Y cada bronquio lobar va a dividir pues al pulmón en tres lóbulos, como le mencionaba, ¿no? Al superior, al medio y al inferior. A veces podemos tener un bronquio intermedio, ¿no? A veces podemos tener un bronquio intermedio, pero miren, cada bronquio lobar, ya sea superior derecho, medio o inferior derecho, va a dar origen a los bronquios segmentarios, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener la famosa segmentación de los pulmones, que en el caso del derecho es 10 y en el caso del izquierdo también es 10, ¿no? ¿No? En el caso del izquierdo también es 10. Miren,
cómo estos bronquios lobares dan al superior, al medio y al inferior, y podemos tener un bronquio intermedio que es entre el bronquio lobar medio y superior, ¿no es cierto? Aquí está. Por ahí discurre la arteria pulmonar derecha, no olvidar, ¿no? Y miren cómo el bronquio principal derecho, cada bronquio lobar va a dar origen a los bronquiolos cementarios. Habíamos dicho que el bronquio lobar superior derecho va a dar origen a 3 bronquios cementarios, ¿ya? Tenemos bronquio cementario aplicar, bronquio cementario posterior y bronquio cementario anterior, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? Justamente, ¿no? El apical, el posterior y el anterior, ¿no? Estos 3, ¿ya? Ahora, tenemos también un bronquio lobar medio que va a dar origen, acá como estamos viendo, a 2 bronquios cementarios, el medial y el lateral, ¿no? El medial y el lateral, ¿ya? Y tenemos acá el bronquio lobar inferior derecho que va a dar origen a 5 bronquios segmentarios, ¿no? Tenemos el superior, ¿no? Acá está el bronquio segmentario superior y tenemos los 4 inferiores, ¿no? Que es el segmentario basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior, ¿ok? O sea, en otras palabras, en el bronquio principal derecho vamos a tener 10 bronquios segmentarios. 10 bronquios segmentarios. Esto les va a ayudar, chicos, a comprender también la práctica, ¿ya? Les va a ayudar también a comprender la práctica. La vascularización. Bueno, en relación a la vascularización, es importante ver que el aparato respiratorio tiene 2 tipos de vascularización. Uno que podríamos decir que es funcional, es decir, que proviene de la arteria aorta, ¿no? De la arteria aorta para oxigenarse y llevar sangre a los tejidos. Y otra que proviene de la circulación sistémica, que viene de la aorta a través de los intercostales, ¿no? Las arterias intercostales, o de la arteria bronquial en todo caso, que van a nutrir al parénquima pulmonar, pero no solamente al parénquima pulmonar, sino también van a nutrir al árbol traqueobronquial y sobre todo a los propios vasos que vienen de la pulmonar, ¿no? Porque acuérdense que la arteria pulmonar, su función es oxigenarse, no es nutrir, ¿no? O sea, la arteria pulmonar no nutre, sino se oxigena. Las que nutren son las que vienen de la circulación sistémica, que lo que van a hacer es nutrir más que todo también a las arterias que se oxigenan, es decir, a las paredes, por ejemplo, de los bronquios y a las paredes de de las propias arterias pulmonares, ¿ya? Entonces tenemos que la arteria pulmonar derecha es la más voluminosa y larga que la izquierda, ¿no? O sea, hay una diferencia, ¿no? O sea, tenemos que de la aurícula, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo la arteria aorta. Ambos son arterias, pero tienen ciertas diferencias estructurales, ¿no? La arteria pulmonar derecha, perdón, la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, se parece a una vena y lleva el nombre de arteria solamente porque sale del ventrículo. Entonces, porque sale del ventrículo, lleva nombre de arteria pulmonar, que si no fuese por ese detalle, sería como una vena, ¿no? Porque es distensible, más delgada, soporta, este, es más distensible, ¿no? Entonces, esta arteria pulmonar, básicamente va a recorrer el trayecto de los bronquios lobares, ¿no? O sea, va a ir paralelo. Y se va a ir ramificando conforme también se ramifican el árbol traqueobronquial, ¿no es cierto? Tal es así que vamos a tener arterias lobares superiores, arterias lobares medios, arterias lobares inferiores, ¿no es cierto? Y las venas pulmonares que ya después de oxigenarse, estas arterias pues van a regresar a la aurícula izquierda como venas pulmonares, ¿no es cierto? Bien, el ilio es una estructura que, como vemos, está en la parte central. Y miren, es donde converge básicamente la arteria, las venas pulmonares y los bronquios o el bronquio, ¿no? Entonces, miren, en este caso vamos a hablar del ilio pulmonar derecho. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Vamos a ubicar, ¿no? Para ubicarnos también nosotros algunas estructuras.
Esto, por ejemplo, es la vena brachiocefálica izquierda, la brachiocefálica derecha, esta es la vena subclavia, que de ahí vienen, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente la impresión cardíaca que va a estar a nivel del lirio pulmonar derecho. Esto es la vena cava inferior, la vena cava superior, ¿no es cierto? Solo que están cortados para poder visualizar, para tener un campo para ver bien el lirio pulmonar. Y miren, en el lirio pulmonar, este es como les digo, la parte anterior y la parte posterior, ¿no? Vamos a tener el bronquio, pero en este corte no solamente vamos a ver el bronquio, sino también coge un poco lo que vendría a ser el bronquio lobar superior, ¿no? Normalmente debe ser este bronquio nomás, ¿no? Dependiendo del corte. Acá coge el bronquio lobar superior, ¿no? Y vamos a ver que la arteria pulmonar es superior y anterior al bronquio, o es anterior al bronquio, ¿no? Porque esto es la parte anterior y por delante de este bronquio está la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar y las venas pulmonares, que son dos, están básicamente en la parte por debajo de los bronquios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces aquí vemos dos venas, ¿no es cierto? Y aquí esto que está acá vendría a ser el esófago, la vena ácida y así, ¿no? Ahora hablemos sobre el bronquio principal izquierdo. Como ustedes habrán visto, el bronquio principal izquierdo da al bronquio lobar superior izquierdo y al bronquio lobar inferior izquierdo, ¿no? O sea, al superior y al inferior. Es decir, vamos a tener que digamos, dos lóbulos, ¿no? Lóbulo superior y lóbulo inferior. Acá no vamos a tener lóbulo medio, ¿ya? No vamos a tener lóbulo medio. Como ustedes ven que cada bronquio lobar va a dar origen a bronquio segmentario, ¿no? Si nosotros nos vamos al lóbulo superior, vamos a ver que vamos a tener, miren, vamos a tener al bronquio segmentario apical, bronquio segmentario posterior, ¿no? Y bronquio segmentario anterior. O sea, acá tenemos tres bronquios segmentarios. El apical, el posterior y el anterior. O sea, acá no se diferencia con el izquierdo, con el derecho, perdón. ¿Ya? Tenemos los tres. En este caso, el apical, el posterior y el anterior. ¿Ya? Pero recuerden que en el lóbulo medio del bronquio principal derecho, perdón, del lóbulo medio del pulmón derecho, teníamos al lateral y al medial, ¿no? Pero en este caso, en vez en el izquierdo, que no hay lóbulo medio, vamos a tener más bien a las língulas, en vez de lateral y medial. Tenemos al bronquio superior e inferior de la língula, ¿ya? O sea, tenemos a língula superior y a língula inferior, ¿no? Acá seguramente lo vamos a ver. Sí, ahí está, aquí está. Este es el bronquio superior e inferior de la língula, ¿no? Acá tenemos dos. Entonces hasta aquí vamos sumando cinco ya, ¿no? Acá tenemos el ápico posterior, que van dos, ¿no? O sea, es decir, bronquio segmentario apical, bronquio segmentario posterior, y luego tenemos el bronquio segmentario anterior, ¿ya? Y tenemos dos língulas, una superior y una inferior. Acá tenemos cinco bronquios segmentarios. Ahora, en el lóbulo inferior, vamos a tener acá también al bronquio segmentario superior, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario lateral y bronquio segmentario posterior. Pero acá se nos está pasando un bronquio segmentario medial, que es el que tiene también el lado derecho y que también el izquierdo lo tiene, ¿no? Diríamos que en el izquierdo también hay 10, ¿no? 10 bronquios segmentarios y 10 en el derecho, a pesar de tener dos lóbulos, ¿no? El izquierdo. Y recuerden que en vez de en el caso del derecho, aparte de tener el segmentario lateral, tenemos, o sea, el lateral y el medial, el bronquio segmentario lateral y el medial que está en el derecho, en el izquierdo tenemos prácticamente el bronquio superior e inferior de la língula, ¿ya? Que es su reemplazo o su equivalente. Entonces, como verán, en cuanto a la vascularización, se distribuye de forma que acompañen al trayecto de los bronquios lobales, ¿no? Entonces acá tenemos para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior, ¿no? Las arterias.
Aquí tenemos la vascularización, ¿no? La vascularización. eh, entonces tenemos que las venas pulmonares recogen la sangre de cada lóbulo pulmonar, ¿no? Tanto del superior como del inferior, ¿no? Como ustedes, y los van a llevar pues a la circulación sistémica, ¿no? Acá tenemos el hilio pulmonar izquierdo, ¿no? Con ciertas diferencias, ¿no? Acá vemos que la impresión cardíaca es más pronunciada. Tenemos acá nuevamente para recordarles que el bronquio es anterior al esófago, ¿no? Tenemos acá los grandes vasos, este es el callado aórtico. Y a nivel del ilio, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, no olvidar. Miren cómo cambia, ¿no? La arteria pulmonar está, digamos, más superior. El bronquio está por debajo, ¿no? En dirección anterior, por debajo. Y las venas pulmonares están por delante, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Cambia un poco el panorama del ilio pulmonar y de sus estructuras que componen este ilio pulmonar, ¿no? Ahora, recuerden, habíamos visto los bronquios, el bronquio lobar, o el bronquio principal, bronquio lobar, luego los bronquios segmentarios, y luego estos bronquios segmentarios, conforme van su recorrido hacia la periferia, van a ir subdividiéndose, ¿no? Y vamos a tener bronquios subsegmentarios. Y estos bronquios subsegmentarios van a dar origen a los axiales, a los oblicuos, a los recurrentes, a los de relleno, ¿no? Miren cómo se va dividiendo cada vez más conforme se avanza hacia la periferia, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Están cansaditos? ¿Cuánto? Ya nos falta poco. Nos falta 5 diapos, creo. ¿Quieren descansar 5 minutos, 10 minutos? ¿O seguimos? Creo que mejor seguimos, chicos. Sí, Mejor terminamos, profe. Sí, sí, mejor Mejor. terminamos. Ok, mejor terminamos. Ya, vamos a terminar con los pulmones. Miren, estos son los pulmones, ¿no? Ambos pulmones con sus respectivos hilios, ¿no? Miren acá como el pulmón derecho tiene dos cisuras, ¿no? Una cisura, digamos, horizontal y una cisura oblicua, ¿no? Esta cisura oblicua es el que atraviesa el hilio. En cambio, la cisura horizontal no parte del hilio, pero la cisura oblicua lo atraviesa y va a dar origen a tres lóbulos, ¿no? Al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior, ¿no? En cambio, en el izquierdo tenemos solo una cisura, ¿no? Una cisura que es la cisura oblicua, ¿no? Que atraviesa el hilio, ¿no? Y va a dividir en lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿cierto? Aquí tenemos los cilios, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene una forma cónica, una base que se apoya en el diafragma, un vértice que sobresale en la primera costilla y las caras lateral en contacto con la pared costal y una cara mediastinal, ¿no? En contacto precisamente con este mediastino, ¿no? Que estamos viendo ahí. Habíamos mencionado que los lóbulos pulmonares en el caso del derecho van a ser tres, superior, medio, inferior, y en el caso del izquierdo van a ser dos, ¿no? Superior e inferior, ¿no? Aquí tenemos una visión, una vista panorámica con sus respectivas cisuras, ¿no? Esta es la cisura oblicua y esto de acá es la cisura horizontal, ¿no? Que divide al pulmón en tres lóbulos. Y aquí tenemos solo la cisura oblicua que divide el pulmón izquierdo, en este caso, en dos lóbulos, ¿no? Bueno, la nutrición, ¿qué les puedo decir de la nutrición? Ustedes deben recordar que la arteria pulmonar no nutre a los pulmones, no nutre a los propios vasos, ni tampoco a los bronquios, bronquiolos, ¿no? Quienes nutren es proveniente de la circulación sistémica, una rama de la aorta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que esto proviene de la circulación sistémica, como les mencioné, ¿no? Y es la que se va a encargar de llevar el oxígeno no solamente al parénquima, sino también a los propios bronquios, a los propios vasos pulmonares, ¿no? A la arteria pulmonar, las arteriolas, etcétera, ¿no? Van a ser nutridas precisamente por esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una arteria pulmonar. Esta es una red capilar. Acuérdense que la arteria pulmonar
que nace del ventrículo derecho y cuya función es oxigenarse, va a ir dividiéndose en arteriolas y hasta allí una red capilar, ¿no? Es en esta red capilar es donde ocurre el intercambio gaseoso. Luego sale como vena, ¿no? Ya con sangre oxigenada y estas venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda para luego ser distribuidos hacia la sangre, ¿no? Hacia los tejidos, para ser más exacto. Bueno, chicos, creo que hemos acabado a tiempo. No sé si tienen alguna inquietud, duda, chicos, al respecto. Bueno, no habiendo dudas, recordar que a las 9:30 entran a la práctica, entramos a la práctica, mejor dicho, y, y el día lunes hacemos 2 clases, ¿ya? Vamos a avanzar con 2 clases el día lunes. Recuerden que me parece que este domingo, no estoy seguro, tienen clase con el doctor Peralta. Entonces, por favor, coordinar ese detalle. Un abrazo, chicos, que Dios los bendiga a todos. Gracias, doctor.